En la neurociencia y la psicología, los conceptos del amor y el miedo son algo más que simples emociones. Se relacionan con el funcionamiento de las regiones inconscientes más profundas de nuestro cerebro, con la forma en que el cerebro reptiliano solo anhela lo que le falta e ignora aquello que ya da por sentado. Y cómo es que lo que creemos que nos falta termina definiendo lo que amamos. Al obtener una visión más clara de los reinos de nuestra mente inconsciente y de la realidad de la que emerge, se nos presenta una elección. La decisión más importante que tomamos es si creemos que vivimos en un universo amigable o en un universo hostil. Aunque esta frase de Albert Einstein suene familiar, cabe preguntarse: ¿por qué un hombre desde su profunda inteligencia afirmaría que esta es la decisión más importante de nuestras vidas? Este documental responde a esa pregunta. Cada año se publican decenas de miles de artículos científicos solo en el campo de la neurociencia. Nuestro conocimiento y comprensión sobre el funcionamiento interno de la mente y del universo se expande a un ritmo asombroso. Si buscas respuestas racionales a las preguntas fundamentales sobre la conciencia, este documental podría cambiar tu vida. El cerebro humano es el fenómeno más sofisticado que hemos podido observar hasta la fecha en nuestro universo. Y tras décadas de neurociencia seguimos teniendo infinitas preguntas sobre esta estructura misteriosa que alberga tantas neuronas como estrellas puede haber en nuestra galaxia. Sin embargo, no tenemos que perdernos en hipótesis ni recurrir a la superstición para responder algunas de nuestras preguntas existenciales más profundas. Una de las observaciones más desconcertantes ha sido que algunos experimentos parecen revelar dos personalidades o corrientes de conciencia distintas en nuestro cerebro. Una en cada hemisferio. Y solo una de ellas puede hablar. Bajo condiciones específicas, los neurólogos han podido interrogar cada hemisferio por separado. En algunos casos, una persona afirmaba no ser religiosa al preguntársele oralmente, pero cuando veía la pregunta por escrito, el hemisferio mudo respondía escribiendo su propia respuesta. En ocasiones, contradiciendo al otro hemisferio. Muchos otros experimentos indican que esto no es una rareza aleatoria o una alucinación, sino una forma legítima de conciencia dividida o doble en nuestro cerebro. Por fortuna, este extraño desacuerdo entre ambos hemisferios solo ocurre cuando la conexión entre ellos se rompe. Mientras están conectados, cooperan para crear la percepción de que somos un individuo singular. Entonces, ¿dónde nos ubicamos exactamente dentro del cerebro? Si la ciencia puede señalar las partes responsables del lenguaje, las matemáticas o las emociones primarias, ¿qué nos dice sobre las partes que conforman el núcleo de lo que somos? Los científicos, a pesar de sus mejores esfuerzos, no solo no han podido localizar tal región en el cerebro, sino que toda la evidencia apunta a que ese núcleo ni siquiera existe. Se ha vuelto cada vez más claro que en este universo en miniatura del cerebro, 100.000 millones de neuronas actúan por sí solas y se comunican entre sí, como si el cerebro fuera un vehículo asombrosamente complejo sin un conductor, un ordenador sin CPU. En nuestra búsqueda por encontrar el núcleo de lo que somos, podríamos mirar aún más profundo hacia los bloques básicos de construcción del cerebro. Pero si observamos las moléculas individuales de nuestras neuronas, los hallazgos son aún más contraintuitivos. No encontraremos rastros de un alma, ni tampoco esas estructuras sólidas que nos enseñaron en el colegio como las partículas mínimas de la materia. Quizás hayas oído que el 99.9% de toda la materia sólida no es más que espacio vacío. Esto es cierto, pero al acercarnos a ese 0.1% restante, solo encontramos un tipo diferente de vacío. Los electrones y los quarks no son objetos sólidos. Pensar en ellos como pequeñas esferas es una simplificación.
pero no representa la realidad de este extraño vacío cuántico. Lo único que existe aquí son ondas. Ondas que se comportan como vibraciones de sonido o las ondas en el agua. Pero en lugar de materia, las crestas y valles de estas ondas cuánticas no están hechos de nada tangible. Son ondas de probabilidades. Sus crestas revelan áreas donde hay una alta probabilidad de detectar energía. Sus valles indican que las posibilidades son mucho menores. Por extraño que suene que el universo se comporte según el azar y no sea predecible, esto no es solo una teoría. Es un hecho que puede probarse con un simple puntero láser para replicar el famoso experimento de la doble rendija. Este descubrimiento ha causado mucha confusión metafísica, describiendo a las partículas como si fueran conscientes. Se ha dicho que saben que las observan o que el universo es influenciado por nuestro pensamiento. Pero la verdad es igual de fascinante. El principio real es que si no sabemos dónde está una partícula, esta existe solo como una onda de probabilidad, que nos dice dónde está la partícula más o menos probable de ser encontrada. Solo cuando tomamos acción para medir dónde podría estar, la onda deja de existir y la partícula se revela. La partícula no tiene una ubicación definida hasta que hacemos la medición. Por eso decimos que la luz es tanto onda como partícula. Esta extrañeza cuántica se aplica a todo lo que existe, incluso a las moléculas. Si disparáramos rocas diminutas, se comportarían como ondas si no las medimos. Creemos que el universo es algo sólido, pero en realidad todo, desde tus neuronas hasta la galaxia, es el resultado de estas ondas. Son partículas que aparecen y desaparecen de la existencia. Esto llevó a Einstein a decir su famosa frase: ¿de verdad crees que la luna no está ahí cuando no la miras? Sin importar lo raro que sea, la evidencia revela que nuestro universo es inherentemente probabilístico y nada puede predecirse al 100%. Esto no significa que la ciencia no pueda hacer estimaciones precisas sobre lo que es más o menos probable. Las matemáticas y estadísticas de la física cuántica revelan que estos aparentemente oscilaciones aleatorias que componen nuestra realidad son patrones profundamente consistentes. Muchas de nuestras tecnologías modernas, como los paneles solares o los microprocesadores, no hubieran sido posibles si no hubiéramos descifrado gran parte del comportamiento de la mecánica cuántica. Pero si ninguna región específica del cerebro, ni las neuronas, ni los componentes básicos que las forman pueden explicar el fenómeno de nuestra conciencia, ¿cuál es la evaluación científica actual sobre qué es lo que la genera? A lo largo de los años han surgido muchas teorías, algunas ya han sido refutadas por los conocimientos modernos de la neurociencia. Otras se consideran demasiado descabelladas como para ser tenidas en cuenta sin pruebas sólidas. Pero existe una escuela de pensamiento general que la mayoría de los científicos consideran probable. Una idea que no solo es lógicamente sólida, sino que puede transformar nuestra forma de pensar sobre la vida. De hecho, este documental marca la primera vez que todas estas conclusiones lógicas se reúnen para enfocar lo que la ciencia realmente puede decirnos sobre algunas de nuestras preguntas existenciales más profundas. Si observamos la evolución, no es tan difícil imaginar a grandes rasgos cómo comenzó la vida aquí en la Tierra. Hace 4.000 millones de años ocurrió una serie única de probabilidades coincidentes que condujo a la existencia de células biológicas muy simples capaces de replicarse.
Estas fueron las primeras formas de vida, y a medida que se replicaban surgían sutiles diferencias entre las células viejas y las nuevas. Ocurrían mutaciones. Lo vemos en la genética de la descendencia, en cada forma de vida que conocemos. Y podemos rastrearlo en los restos y fósiles, no solo de animales y plantas, sino a veces incluso de bacterias de hace 3.500 millones de años. Cristales microscópicos y fósiles nos permiten vislumbrar la vida en la Tierra antes de que surgieran las primeras plantas o incluso las algas. A lo largo de miles de millones de años de replicación y mutación, estos mecanismos biológicos encontraron formas cada vez más sofisticadas de crecer y propagarse. Diferencias iniciales minúsculas terminarían convirtiéndose en mutaciones beneficiosas tras muchas generaciones. 4.000 millones de años es tiempo suficiente para que surjan resultados tan sofisticados como el ojo humano. Como resultado, incluso nuestras tecnologías más avanzadas a menudo no son rival para algunos de los mecanismos que a la evolución le ha tomado eones diseñar. Pero cuando empezamos a contemplar la vida animal temprana y observamos su hermoso legado a nuestro alrededor, donde reconocemos constantemente partes de nuestro ser primigenio, es tentador preguntarse por qué, en el proceso de la evolución, surgió este fenómeno de la conciencia que ha desconcertado a filósofos y místicos desde el amanecer de las estructuras tribales de la humanidad. Para abordar esto científicamente, no podemos permitir que la naturaleza elusiva de la conciencia sea una razón para rendirnos en el intento de comprenderla. Porque si la conciencia no es una excepción mágica, sino una consecuencia directa o indirecta de la evolución, la conclusión científica es clara. Al igual que cualquier otra característica del cerebro y el cuerpo humano, la experiencia o conciencia es una herramienta que la evolución ha diseñado para nosotros a través de miles de millones de años de mutaciones. Las formas de vida conscientes mostraron una mayor capacidad de aprendizaje y de corrección de rumbo, por lo que la evolución favoreció este desarrollo y lo nutrió hasta el punto en que nos volvimos seres sintientes, autoconscientes y capaces de interpretar nuestros propios impulsos evolutivos y nuestro propósito, de formas que incluso pueden ir en contra de nuestra propia supervivencia si así lo decidimos. Entonces, ¿cómo describiría la ciencia el mecanismo de la conciencia? Sorprendentemente, la mayoría de los científicos teorizan que la conciencia no está simplemente dentro de nuestro cerebro. Generalmente se considera un fenómeno emergente del mismo. ¿Qué significa esto exactamente? Significa que la conciencia ocurre cuando hay suficiente actividad en el cerebro, de una manera que puede compararse con cómo la música sale de un reproductor de discos. La música no se encuentra en ninguna parte dentro del reproductor de discos. Intuitivamente tendemos a decir que la música está en el disco. Pero incluso allí, en realidad, solo encontramos un disco de vinilo circular con surcos peculiares. Por sí solo, no produce ningún sonido ni música en absoluto. Es solo cuando los mecanismos del tocadiscos se activan de cierta manera que toda su actividad produce ese fenómeno emergente que llamamos música. La conciencia es algo similar. No podemos localizarla físicamente en un solo punto o en un área específica. Y si hiciéramos un acercamiento a la materia gris de nuestro cerebro, encontraríamos tanta evidencia de la conciencia como encontraríamos diminutas canicas dentro de una molécula. Absolutamente ninguna. Sin embargo, cuando miles de millones de neuronas se activan y se comunican entre sí, la combinación de esta enorme cantidad de actividad crea el fenómeno de la conciencia. Pero parece que esto está lejos de ser un resumen completo de lo que la origina, porque hay una consecuencia inevitable que complica las cosas hasta un grado increíble.
Mientras más evolucionaba esta característica emergente para corregir el rumbo y reprogramar significativamente el cerebro, más se convertía en un bucle de retroalimentación de una complejidad asombrosa. Cuando apuntamos una cámara web a una pantalla que muestra lo que la misma cámara está captando, vemos un patrón aparentemente infinito. El cerebro hace algo similar con la actividad de sus miles de millones de neuronas, resultando en una profundidad inimaginable de iteraciones y permutaciones que da lugar a lo que llamamos conciencia o experiencia. Esta experiencia no es una meta, es simplemente la herramienta definitiva que tiene nuestro cerebro para orientarse y llegar a comprender los patrones constantes de la realidad. Somos la interacción insondablemente intrincada de lo que parecen bucles infinitos de procesos neuronales. Nuestra esencia puede haber tenido comienzos humildes, pero creció exponencialmente en su viaje por la madriguera del conejo, reflejándose a sí misma sin límites y aprendiendo de cada imagen especular. Nuestras ondas cerebrales ondulan y reverberan, creando bucles de retroalimentación constantes con grados de complejidad que varían enormemente, antes de que pueda surgir siquiera una sola emoción, y mucho menos un pensamiento consciente. Lo cual, a su vez, inevitablemente genera bucles de retroalimentación de niveles superiores de abstracción, donde ya no se trata solo de la interacción y la cascada de procesos neuroquímicos, sino también del lenguaje, las ideas y los conceptos que permiten tales magnitudes de pensamiento recursivo que nos volvemos capaces de observar y diseccionar los patrones de nuestra propia existencia. Somos incomparablemente más que la suma de nuestras partes, razón por la cual nuestra evolución favoreció tanto esta extraordinaria capacidad de razonamiento e intuición, y por qué nos ascendió de máquinas biológicas a arquitectos sintientes de nuestro propio futuro, encargados de tomar las decisiones correctas para nosotros mismos y para nuestra especie. Somos un bucle de retroalimentación que, dependiendo de cómo elijamos vivir, es consciente de sus propios mecanismos en mayor o menor medida. También debemos tener en cuenta la notable capacidad del cerebro para cambiarse a sí mismo. Esto se llama neuroplasticidad. Independientemente de lo que estemos haciendo en cualquier momento, estamos entrenando a nuestro cerebro para que sea mejor en la ejecución de esas acciones, para bien o para mal. Si bien es más pronunciada a una edad temprana, la neuroplasticidad e incluso la neurogénesis, la creación de nuevas células cerebrales, siguen teniendo lugar a lo largo de nuestra vida, dando forma y reformando el hardware de nuestra conciencia en cada paso del camino. Y aunque los seres humanos tenemos una capacidad asombrosa para la racionalidad, que nos permite enviar cohetes a la luna y construir maquinaria increíble, que nos permite diseccionar el tejido mismo del universo, también somos criaturas muy emocionales. A medida que crecemos, aprendemos y moldeamos nuestro comportamiento en gran parte a través del condicionamiento pavloviano básico. En el famoso experimento psicológico de Ivan Pavlov, la observación básica fue que un perro tiende a salivar tan pronto como reconoce indicadores aprendidos, que le insinúan que puede ser recompensado con una golosina. Estos mismos mecanismos están presentes en el sistema de recompensa del cerebro humano. Como niños, inocentemente queremos entender el mundo, pero si intentar entender las cosas no es lo suficientemente gratificante, nuestro cerebro adopta otras estrategias. Un fenómeno desafortunado, observado a menudo en psicología y también descrito una vez por Carl Sagan, es que los niños de jardín de infancia o de primer grado tienden a ser entusiastas sinceros de la ciencia, con un sentido genuino de asombro mientras lo cuestionan todo a su alrededor. Pero hablemos con niños de 12º grado, y gran parte de esa curiosidad se ha extinguido. Si se desalienta nuestra tendencia natural a cuestionar las cosas lógicamente, y en cambio somos recompensados por acciones cuyo significado a menudo no vemos, el cerebro se adapta a esto y renuncia gradualmente a la investigación lógica independiente.
En cambio, nos volvemos desproporcionadamente dedicados a buscar la aprobación de los demás. Nuestras opiniones, nuestra identidad y nuestra forma de vida terminan dependiendo de cómo somos juzgados por nuestro círculo social y por la sociedad en general. Al momento de grabar este documental, las noticias falsas, la posverdad y los llamados datos alternativos son temas muy debatidos. Pero estos son meros síntomas de un problema mucho más profundo, uno que va más allá de la desinformación y los algoritmos imperfectos de las redes sociales. Y aunque no seamos conscientes de ello, el condicionamiento pavloviano de nuestra cultura contemporánea define profundamente cómo vemos la vida y, por extensión, cómo percibimos intuitivamente la conciencia. Para entender cuánto evoluciona la cultura constantemente mientras moldea nuestros comportamientos y creencias, puede ser útil observar cuánto ha cambiado incluso en la historia reciente. Hace apenas unos 15 años, prohibir fumar era motivo de controversia y los teléfonos celulares se consideraban inapropiados para los adolescentes o para su uso en el transporte público. Hace 10 años apenas podíamos imaginar por qué alguien querría poner pensamientos aleatorios junto con fotos personales en Internet para que todo el mundo los viera. Ahora, casi todo el mundo, incluidos padres y abuelos, tiene cuentas activas en Facebook. Y en solo unos pocos años, tomarse selfies pasó de ser un hábito extraño y narcisista a una norma cultural. Teniendo esto en cuenta, resulta menos sorprendente considerar que, hasta hace unos 300 años, la gente calificaría muchas de nuestras rutinas más comunes como egoístas, decadentes y moralmente corruptas. Un acto tan trivial e inocente como comprar una caja de nuestros cereales favoritos caería en esta categoría. Mientras la sociedad mejora y evoluciona gradualmente a lo largo de grandes periodos de tiempo, nuestra cultura da muchos giros y vueltas en el camino, algunos de los cuales nos acercan a valorar los hechos sobre la ficción y otros no. No obstante, nuestro condicionamiento establece gran parte de la base del sistema operativo de nuestro cerebro. En una constelación de regiones cerebrales conocida como la red neuronal por defecto, la información se procesa constantemente, incluso cuando aparentemente estamos en reposo. Esta es, en parte, la razón por la que el condicionamiento social puede tener un impacto tan profundo en nosotros sin que nos demos cuenta. Nuestra cultura dominante actual se define generalmente como individualismo, el cual encuentra sus orígenes en la Revolución Industrial no hace mucho tiempo. Y al igual que en épocas anteriores, llegamos incluso a reescribir la historia en ocasiones para que encaje en nuestra narrativa actual y reutilizamos antiguos refranes como carpe diem para respaldar nuestras creencias. La frase completa del antiguo poema latino se traduce aproximadamente como «haz lo que puedas hoy para mejorar el mañana». Y no tenía ninguna conexión con entregarse a los deseos personales. Aunque nuestro progreso científico puede decirnos mucho sobre el cerebro e incluso en gran medida sobre la conciencia, nuestra cultura actual no está tan orientada a tratar de entender qué somos. En cambio, se centra más en celebrar la búsqueda de intereses personales de moda, que van desde las posesiones materiales hasta impresionar a nuestro círculo social, desde emociones momentáneas hasta aventuras románticas. El deseo del individuo y su libertad para perseguirlo es, actualmente, nuestro ideal más preciado. Muchos aspectos de nuestra sociedad, sobre todo nuestra economía, dependen de nuestra búsqueda de estos objetivos popularizados. Aparte de raras excepciones como alguna serie de televisión futurista sobre una humanidad unificada trabajando para el avance de la especie, la cultura tiene una forma de sumergirnos en señales que nos hacen creer, sin cuestionar, que la forma en que percibimos las cosas actualmente es simplemente como siempre han sido, o al menos la forma en que deben ser. No hace mucho tiempo creíamos que las personas de color eran inferiores, que el mundo fue siempre plano y que los dioses siempre controlaron los cielos. En un entorno cultural como este, el sistema de recompensa del cerebro se desconecta, en cierto sentido, de su propósito.
A lo largo de la evolución, las formas en que nuestro ADN ha mutado y nuestro cerebro se ha expandido han sido parte del mismo proceso. Todos estos mecanismos simplemente intentan superar los obstáculos en su camino. La vida intenta, fundamentalmente, alinearse con la realidad, genética y biológicamente, instintiva e intelectualmente. Como niños, la forma en que intentamos alinearnos con la realidad es imitando a los demás. Padres, amigos, maestros y diversas influencias culturales. Cuanto más crecemos y más conscientes nos volvemos, más capaz es nuestro cerebro de reconocer patrones de forma independiente y de crear abstracciones. Surge entonces una dualidad. Poseemos la inteligencia para comprender las consecuencias de nuestras acciones y de nuestra inacción, pero nuestros impulsos pavlovianos de búsqueda de recompensa nos empujan en otras direcciones, como estar a la altura de las expectativas de la sociedad y la familia. Nos sentimos frágiles y dependientes del juicio de los demás, porque nuestro sistema de recompensa valora su aprobación, más que la deducción lógica. Sentimos poca satisfacción o incluso desánimo al actuar según nuestro propio juicio racional e independiente. Esta confusa dualidad es una consecuencia natural de una sociedad en la que nunca llegamos a crecer de verdad. Buscamos la aprobación de nuestros guardianes cuando somos jóvenes y seguimos buscando aprobación. La aprobación de cualquier fuerza que tome el relevo a medida que envejecemos. Nos convertimos en buscadores eternos de validación. Las neuronas se agrupan para crear jerarquías que terminan determinando las cosas que más valoramos. En años recientes, los neurocientíficos incluso están comenzando a idear fórmulas matemáticas que describen la forma exacta en que se forman estas jerarquías y cómo procesan la información. Diferentes grupos de neuronas se comunican entre sí de una manera bellamente organizada, para, entre otras cosas, determinar si el sistema de recompensa debe activarse o no. Un proceso que depende en gran medida de nuestro condicionamiento y que difiere en cada persona. Aprender hacia qué se siente atraído principalmente el sistema de recompensa de alguien, a menudo hace que su comportamiento sea sorprendentemente fácil de mapear y comprender. Podemos comprender mucho mejor la frialdad de un individuo obsesionado con su carrera, si el éxito o la validación social es lo que más anhela por encima de todo. O el sacrificio de alguien que dedica todos sus recursos a ayudar a sus hermanos o padres, si la familia es el motor central de esa persona. La ceguera de quien persigue principalmente aventuras románticas o la imprudencia de un buscador de emociones hedonistas. A menudo creamos muchas justificaciones adicionales en torno a nuestras acciones para ocultar nuestra motivación fundamental. El conjunto de estas racionalizaciones es lo que constituye nuestra identidad. A lo largo de nuestras vidas podemos encontrar hitos donde nuestro valor central cambia, como resultado de un cambio de paradigma o de una crisis de identidad. Analizar las propias acciones a lo largo de los años mediante la reflexión profunda o la práctica de escribir un resumen de las elecciones clave en la vida puede revelar fácilmente cuál es ese valor central para ti. Esta puede ser una experiencia tanto iluminadora como aleccionadora, ya que nos hace ver que nuestras elecciones rara vez están informadas por las racionalizaciones que inventamos después. Son, en su mayoría, el resultado de un apego infantil que acecha en nuestro subconsciente. Y cuanto más conscientes de nosotros mismos nos volvemos, más sentimos una insatisfacción con la búsqueda de objetivos vacíos. Pero esto no es una trampa determinista de la que no podamos escapar. Vivimos en un universo probabilístico donde nada está escrito en piedra. En lugar de filosofar vagamente sobre la naturaleza del libre albedrío, podemos deducir que el bucle de retroalimentación de la conciencia juega un papel activo en el procesamiento de la información y en la toma de decisiones. Tiene voz y voto en cuáles son nuestras motivaciones centrales más profundamente arraigadas. Los conceptos y las ideas solo tienen poder sobre nosotros cuando invertimos emocionalmente y nos aferramos a ellos.
A la luz de todo este conocimiento, ¿cómo corregimos nuestro rumbo? ¿Cómo encontramos realmente un significado en nuestras vidas y experimentamos el tipo de plenitud que la mayoría de nosotros solo vislumbramos de vez en cuando? Resulta que la ciencia tiene más respuestas en estos aspectos de lo que comúnmente se supone. Se entiende ampliamente que la lógica es nuestra aliada más poderosa para comprender y acercarnos a la realidad. Más que un instrumento frío y contundente para el cálculo, es lo más parecido a una fuerza que mantiene unido a nuestro universo. Nuestros avances en física siguen revelando un marco matemático que sustenta todo en nuestra realidad. Sin estos patrones constantes, nada existiría. Sin esta exquisita danza de eones de iteraciones genéticas, no seríamos capaces de pensar ni de sentir. A menudo vemos la lógica como lo opuesto a la emoción, pero en cambio es el motor de nuestras emociones y proporciona respuestas confiables cuando estamos frustrados o confundidos. La lógica es lo que crea el ritmo o la estructura. Es fundamental en la melodía de la música y en los colores y la simetría de las flores. Crea maquinaria biológica tan intrincada y rica que puede volverse consciente de sí misma, capaz de amar y de ser altruista, y capaz de observar los majestuosos patrones lógicos que la crearon. Podemos rastrear nuestros orígenes y las moléculas de nuestro cuerpo hasta las estrellas en las que fueron creadas, y ver que todos estamos conectados. A lo largo de miles de millones de años, estas moléculas se configuraron en unidades complejas que llamamos seres humanos. Estas unidades son como células en el cuerpo de la humanidad, programadas para evolucionar y hacerla avanzar. Es por esto que tenemos un deseo profundo de encontrar significado, de encontrar un equilibrio existencial. La evolución nos ha programado fundamentalmente para que queramos que nuestras creencias se alineen con la realidad. La lógica es, en cierto sentido, la directriz principal de nuestra conciencia. Debemos valorarla como tal si queremos liberarnos de las garras de los mecanismos de recompensa vacíos. La evolución ha puesto el bucle de retroalimentación de la experiencia al mando de nuestro cerebro. Nosotros tomamos las decisiones. Y aunque navegamos intuitivamente por la realidad con la brújula de nuestro sistema de recompensa, podemos cambiar cómo funciona este sistema. Esto es lo que sucede en los cambios de paradigma o en las crisis de identidad, en las transformaciones religiosas o en la mente de muchos padres primerizos. El sistema de recompensa cambia su enfoque dominante. Es fácil pensar en estereotipos absurdos cuando imaginamos a una persona impulsada principalmente por la lógica. Pero para los seres humanos, lo único ilógico sería reprimir las emociones o ignorar las necesidades humanas. En cambio, lo lógico para los humanos es actuar de la manera que sea más eficiente para nuestro propio beneficio y el de la humanidad. Parte de las razones por las que la meditación y las prácticas de mindfulness tienen beneficios psicológicos y de salud medibles científicamente es precisamente porque nos desconectan un poco de los apegos que constantemente consumen energía mental y generan disonancia. También cambian la actividad del cerebro de su red neuronal por defecto a lo que se llama la red de tarea positiva, lo que nos permite ser más desinteresados, tener la mente clara y estar enfocados. El simple acto de poner atención intencionadamente en nuestra respiración a lo largo del día es suficiente para que esto ocurra. Crea una conciencia que a menudo se describe como estar en el presente o estar en un estado de flujo, donde en lugar de identificarnos con nuestros pensamientos, nos convertimos en observadores de ellos y nos sentimos mucho más inclinados a seguir la razón por encima del impulso.
Nos volvemos más capaces de ajustar nuestras creencias y de tomar decisiones conscientes que reprograman el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Podemos observar mejoras claras en cómo, a lo largo de los siglos, los valores fundamentales inconscientes se han alejado de cosas como la superstición. Quizás, en algún momento de nuestro futuro, nuestras culturas encuentren un terreno común en el simple hecho de valorar la lógica. Como sociedad, todavía estamos demasiado obsesionados con diferencias y preferencias triviales como para dar un salto tan drástico. Pero como individuos, somos afortunados de vivir en una época en la que tenemos la libertad de cuestionar nuestras creencias culturales y elegir nuestros propios caminos. Incluso nuestros valores fundamentales, que tienen un poder tremendo sobre nosotros y han sido grabados en nuestra mente tras décadas de condicionamiento, pueden cambiarse. Aunque los valores fundamentales no cambian automáticamente, así es como uno podría adoptar una mentalidad más orientada a la lógica. El primer paso sería asegurar que uno tenga un aprecio genuino por la lógica, algo que gran parte de la audiencia que ve este video probablemente ya posea. Puede ser profundamente inspirador aprender cómo la lógica sustenta todo en la vasta e intrincada complejidad de nuestro universo. Y también puede ser empoderador darse cuenta, a medida que aprendes, que incluso cuando no las conocemos, las respuestas lógicas a nuestras preguntas existen. También ayuda a ser conscientes de que la ciencia y la lógica no tratan sobre certezas, sino sobre descubrir qué es lo más probable. Nuestro universo es un fenómeno probabilístico. Incluso una simulación hipotéticamente perfecta no podría predecir con total certeza cómo se desarrollarían los acontecimientos. Hay un profundo sentido de aceptación al reconocer que nada es nunca verdaderamente seguro. Pero con la capacidad de razonar de nuestro cerebro, podemos llegar a aproximaciones bastante buenas sobre cuál es el mejor curso de acción en cada punto de nuestras vidas. Este primer paso se puede lograr simplemente mediante la reflexión o aprendiendo sobre lógica y ciencia en libros y documentales o volviendo a ver este video. El paso 2 es identificar tu valor central actual. Encuentra qué es lo que te impulsa emocionalmente. En este paso señalas aquello en lo que a lo largo de tu vida tu sistema de recompensa ha centrado su atención principal. Podría ser simplemente la comodidad, el éxito o la validación social. Dar el salto consciente para adoptar la lógica como un valor central es el paso 3. Esta resolución no se trata solo de implementar nuevos hábitos, sino más bien de comprometerse fundamentalmente a hacer lo correcto en todo momento, dependiendo de tus conocimientos y de las conexiones lógicas que realices. Encontrar el valor y lograr que esto haga clic puede ser una experiencia eufórica o liberadora. Existe una gran cantidad de conocimientos disponibles en línea sobre cómo lograr esto para quienes lo encuentran difícil. Aunque esta dificultad es a menudo una ilusión que solo requiere algo de valentía para ser superada. Lo que se ha observado hasta ahora entre las personas que pasan por esta transformación es que quienes finalmente dan este salto con la intención de elevar su experiencia, eventualmente perderán esta nueva conciencia. Y esto no se debe a una falta de disciplina, se debe más bien a un malentendido fundamental sobre la conciencia con el que estamos profundamente condicionados. Es una falacia que la mayoría de nosotros nunca verbalizamos o de la que ni siquiera somos conscientes y que está en el corazón de nuestras ideas erróneas sobre nuestra experiencia. ¿Tú crees que hay un tú dentro del cerebro? Incluso mientras ves este video, lo más probable es que hayas concluido, al menos inconscientemente, que todavía hay un tú en el bucle de retroalimentación de la conciencia. Que aunque somos un fenómeno increíblemente complejo de procesamiento continuo de información e iteración casi infinita,
De alguna manera, en cada instante y en cada bucle, una parte que nos define sobrevive. Creemos esto aunque la mayoría de las células en nuestro cuerpo mueren y son reemplazadas una y otra vez. Los electrones que zumban a través de nuestras neuronas para generar nuestra experiencia continua no existen en ningún sentido sólido o intuitivo de la palabra. Y los científicos no encuentran rastro alguno de un yo dentro de nuestro cerebro. Cada segundo, la conciencia que emerge de los mecanismos de la materia gris detrás de nuestros ojos es diferente, a veces de forma irreconocible, de lo que era un segundo antes. La verdad es que, en cada momento, somos una entidad nueva que existió solo por ese instante único y que nunca volverá a manifestarse. Ninguna experiencia puede ser replicada verdaderamente. Ninguna identidad puede reflejar jamás una sinergia en constante cambio, y no hay un yo o un mí que pueda persistir en el flujo interminable de la experiencia, ni siquiera por un instante. El único lugar donde reside alguna noción del yo imaginado es en las proteínas que fueron sintetizadas para almacenar el recuerdo de un momento que ocurrió una vez. Como si el bucle de retroalimentación de la conciencia en ese momento escribiera en la maquinaria de nuestras neuronas: yo estuve aquí, para que la siguiente iteración, el siguiente bucle del que emerge una nueva experiencia pueda aprender de ello. Pero al obsesionarnos con conceptos erróneos sobre lo que somos, en historias de un fantasma que definimos como el yo, no aprendemos nada de valor. Es fascinante que, a veces, la ciencia y las antiguas sabidurías esotéricas parecen encontrarse. La idea de que no existe un yo real no es nueva, pero es lógica y ha ganado más apoyo científico que otras escuelas de pensamiento. La vida y la muerte son conceptos que no parecen aplicarse de la forma en que creemos que lo hacen. Más allá de las nociones filosóficas o religiosas obsoletas, no tenemos razón alguna para creer que el organismo humano está habitado por un espíritu, sino más bien por una mera infinidad de conciencias a lo largo del tiempo. Y cada manifestación es mucho más que una simple expresión de la actividad neuronal. Es la culminación de toda la interacción que condujo a su aparición. La conciencia no emerge del cerebro como un genio de una lámpara. De hecho, sin influencia de la sociedad, si los niños crecen en aislamiento, criados por animales, el cerebro no se adapta al lenguaje y se vuelve incapaz de pensar conceptualmente como lo hacemos. Gran parte de lo que solemos etiquetar como personalidad intrínseca ni siquiera puede existir en un nivel básico sin una interacción suficiente. La conciencia emerge de la vasta interacción del polvo de estrellas volviéndose consciente, eones de mutación genética sentando las bases del lenguaje y la cultura, y finalmente, el condicionamiento de nuestra sociedad, la educación y la guía de los padres se combinan para generar fuegos artificiales electroquímicos dentro de nuestras neuronas, para crear eventualmente estas instancias de experiencia. Todo está interconectado. No hay límites ni fronteras en lo que forma parte de nuestra existencia. Nada es externo. Incluso desde una perspectiva neurológica básica, todo sucede dentro de nuestra conciencia. No es de extrañar, entonces, que la programación más intelectual y emocionalmente satisfactoria que nuestro cerebro es capaz de ejecutar sea fundamentalmente altruista. Cuanto más desmantelamos el holograma de nuestro yo imaginario, más fácilmente aceptamos nuestro impulso evolutivo de cuidar a los demás. Y más capaces somos de comprender el siniestro fundamento de nuestro condicionamiento individualista. Nuestra historia está llena de ejemplos donde las narrativas dominantes logran hipnotizarnos hacia la complacencia y la inacción, mientras intentan cegarnos o distraernos del daño que estamos causando. Algunos de los ejemplos más icónicos, el Holocausto y la esclavitud, ocurrieron hace apenas unas pocas generaciones. Nuestro monstruo egoísta interno, que creamos como un mecanismo de defensa para nuestros miedos e incertidumbres,
no refleja lo que realmente somos. Aunque su influencia es profunda, ya que comenzamos el proceso de identificarnos y etiquetarnos muy temprano en la vida. Como niños no sabemos nada mejor y a menudo terminamos culpándonos por cosas que estaban fuera de nuestro control o por acciones cuyas consecuencias aún no comprendíamos. Gradual y subconscientemente creamos creencias defectuosas que nos inhiben. Pero debajo de todo esto permanece lo que la psicología analítica llama el niño interior. Es por esto que muchas formas de terapia y meditación se enfocan en ver nuestros pensamientos y emociones, incluso nuestra mente, como algo separado de nosotros. Se ha documentado bien que estas prácticas tienen efectos profundos en nosotros. Cuanto más conscientes somos, más fácilmente vemos nuestros propios valores y creencias como un observador, lo que nos permite cambiar aquellos que nos frenan. Somos inundados continuamente por indicadores sutiles y no tan sutiles que envían señales a nuestro subconsciente y fortalecen nuestra creencia de que nuestra experiencia es lo que más importa. Celebramos la amabilidad y la generosidad estrictamente dentro de confines culturales específicos, donde la narrativa suele ser la siguiente. Los seres humanos pueden ser intrínsecamente egoístas, pero como hacer el bien se siente bien, después de todo no somos tan malos. El simple hecho de escuchar o decir esto puede convocar emociones positivas. De hecho, no es raro ver este mensaje aplicado en campañas de caridad o, por ejemplo, durante la Navidad. Se nos ha repetido de formas literales y subliminales, hasta el punto de que se convirtió en una creencia omnipresente y extrañamente reconfortante que, desafortunadamente, tiene inconsistencias abismales e implicaciones horribles. Es un eslogan tácito de la ideología individualista que programa consumidores obedientes para que solo les importe cuando ellos mismos se beneficien. Es quizás la peor forma de adoctrinamiento cuando la sociedad nos hace creer que la razón por la que deberíamos perseguir principalmente intereses egoístas es porque no somos realmente capaces de nada más. A medida que crecemos, esto se convierte en una profecía autocumplida, porque al valorar la experiencia por encima de todo, nos convertimos legítimamente en una población de drones egoístas. Y en la mejor tradición de obediencia cultural, muchos de nosotros nos defendemos cuando escuchamos afirmaciones sobre actos desinteresados. Esas cosas no existen realmente, decimos muchos de nosotros. Ignoramos incluso los escenarios más obvios y comunes, como los padres que realmente se preocupan por sus hijos y reducen con gusto la calidad de su propia experiencia por ellos. Aquí es donde vislumbramos torpemente el acuerdo incómodo y tácito que nos une. Sabemos que nuestra ideología es una fachada, una colección de excusas con las que nos permitimos salirnos con la nuestra y permitimos que los demás también lo hagan. Puede que el 1% sea el que más se beneficie, pero la mayor conspiración de la civilización moderna no proviene de la cima. Es una colaboración que todos aceptamos inconscientemente y de la que a veces somos incómodamente conscientes. En este ecosistema, las raras excepciones de aquellos que en algún punto valoran verdaderamente algo más que la experiencia terminan fácilmente en conflicto. Por un tiempo, pueden sentirse impulsados a luchar por una causa o a sacrificar sus lujos por un objetivo noble. Pero tan pronto como reflexionan un poco sobre sus acciones dentro de un contexto más amplio, la brújula de su intuición falla al dar respuestas convincentes sobre si realmente están haciendo lo correcto, haciendo que su esfuerzo sea insostenible. Recurrimos a excusas que son tan comúnmente aceptadas que casi creemos por completo que de hecho deberíamos confiar y valorar nuestra experiencia por encima de todo lo demás. Esto nos hace profundamente vulnerables a todo tipo de manipulación.
Los gobiernos y las corporaciones pueden dictar nuestro comportamiento sin necesidad de estrategias avanzadas o conspiraciones. Los políticos pueden asustarnos con afirmaciones insultantemente inexactas y consumiremos felizmente sustancias venenosas si se presentan junto con imágenes de risas y alegría, preferiblemente de celebridades. Nuestro adoctrinamiento nos ha vuelto mimados y pasivos. Con esta brújula rota nos sentimos algo desconcertados cuando reflexionamos sobre horrores históricos como el Holocausto. ¿Por qué tan pocos de los guardias que presenciaron las atrocidades de los campos de concentración hicieron algo al respecto? ¿Cómo es que obedecieron órdenes ciegamente y asesinaron a millones, ya sea apretando el gatillo o simplemente asistiendo, volviéndose culpables de las atrocidades que se cometieron? El adoctrinamiento puede hacernos ignorantes y el sueño de la razón puede producir monstruos. Pero ya no somos niños. Como adultos, somos perfectamente conscientes, a veces dolorosamente, de que las acciones tienen consecuencias. Por lo tanto, cuando consideramos a un individuo que voluntariamente mantiene a alguien en una mazmorra para que muera de hambre, lo consideramos universalmente malo o perverso. Pero cuando somos conscientes de la muerte y el sufrimiento que han estado encerrados en nuestra propia mazmorra de la ignorancia, nosotros mismos nos volvemos malvados si no tomamos medidas. En un mundo con un flujo continuo de eventos trágicos sobre los que podemos influir fácilmente, donde ya no necesitamos arriesgar nuestras vidas para marcar la diferencia, nuestra inacción mata a diario. Mientras nos recitamos mentalmente los mantras que nos han enseñado, sentimos que no hay mucho que podamos hacer. No somos responsables. Están lejos. Quizás incluso se lo merecían. A pesar de todo nuestro progreso, podemos sonar inquietantemente similares a los horribles ecos del pasado. No lo sabíamos. Solo seguíamos órdenes. Nuestra cultura ha instalado en nuestros cerebros un colosal tablero de excusas, y hay muchas opciones para cada ocasión. Comienza cuando, de niños, empezamos a reconocer lo absurdo de muchas de las expectativas que se nos imponen, e inocentemente buscamos formas de esquivarlas. Se vuelve menos inocente a medida que nos volvemos más conscientes. La mayoría de nosotros envejecemos, pero no maduramos. Porque no es del interés de nuestra sociedad guiarnos hacia la madurez. No se puede obtener beneficios de ello. Así que nos unimos en la forma en que excusamos nuestro comportamiento y acordamos silenciosamente ocultar la hipocresía de los demás. Las confrontaciones que ocurren se encuentran con defensas vacías. ¿Y tú qué? ¿Y qué pasa con el gobierno? Tengo que pensar en mi futuro. Esto me ofende. Esta es mi creencia. Esta es mi opinión. Pero ya sea argumentando contra el calentamiento global o las vacunas, a favor del socialismo o el capitalismo, por la justicia social o contra la corrección política, nuestras opiniones y creencias no dictan la realidad. Nuestras identidades y nuestra retórica no tienen sentido comparadas con las consecuencias de nuestra inacción. Y nuestra inocente estrategia de excusas que alguna vez nos permitió saltarnos la tarea, ya no es inocente entre adultos que se enfrentan a la realidad. Ese mecanismo ha seguido su curso. El único maestro que ahora tiene autoridad para asignarnos tareas y juzgar nuestras excusas es nuestra propia voz interior de la razón.
Cuando decidimos con total entrega adoptar la lógica como un valor fundamental, nos liberamos de esa frágil dependencia del juicio ajeno. La responsabilidad no es más que actuar en sintonía con nuestro conocimiento y nuestra racionalidad, que están en constante expansión. No depende de lo que otros piensen, ni está dictada por la cultura, por nuestro círculo social o por los políticos. Tampoco depende de nuestra supuesta libertad de elección. Muchos de los actos de valentía más heroicos vinieron de quienes defendieron lo correcto, incluso frente a la adversidad. Una resolución tan altruista puede parecer aterradora, porque amenaza todos esos apegos condicionados de una cultura donde sentirse bien es la meta final. Pero esto nos lleva a una satisfacción mucho mayor que perseguir emociones positivas como una zanahoria frente a nosotros, tal como nuestra ideología nos exige. En casos de adicción, generalmente solo quienes sienten que tienen poco por qué vivir se vuelven dependientes de sustancias. Nos han hecho creer la mentira de que el sentido de la vida es perseguir esa zanahoria de las buenas emociones. Pero incluso nuestra intuición nos dice que esta búsqueda interminable no tiene sentido. La recompensa nunca es suficiente. Irónicamente, quienes creen en un objetivo desinteresado y lógico tienden a experimentar una plenitud mucho mayor en sus vidas. Es un principio que ha inspirado antiguos conceptos espirituales como el karma o el cielo y el infierno. Quienes más se preocupan por sus propias indulgencias terminan siendo atormentados por su propio interés. Pero en la psicología cognitiva moderna, esto no es solo una idea esotérica. Existe una amplia gama de investigaciones académicas y literatura sobre el tema, generalmente descrito en términos de la mentalidad de escasez y su opuesto, la mentalidad de abundancia. El cerebro funciona en modo de escasez cuando sentimos que nos faltan cosas. Este es quizás uno de los mecanismos de supervivencia más antiguos de nuestro cerebro. Se ha establecido que, si bien esto puede agudizar nuestro enfoque, también consume una enorme cantidad de lo que llamamos ancho de banda mental. Básicamente, secuestra nuestro cerebro. Literalmente nos hace menos inteligentes, más egocéntricos e incluso reduce nuestro coeficiente intelectual. Y cada día estamos expuestos a una matriz casi infinita de impulsos sociales diseñados para encerrarnos en este estado mental. Desde muy temprana edad, estamos profundamente programados con un conjunto de requisitos que deben cumplirse para que podamos experimentar la verdadera abundancia. Son requisitos a menudo tan elusivos que la mayoría nos quedamos atrapados en una mentalidad de escasez. Pero tan pronto como logramos ver a través de esto, algo que puede alcanzarse de muchas maneras, podemos distinguir la verdad frente al adoctrinamiento, disipar nuestra confusión y disolver nuestra apatía. Esto nos presenta una elección fundamental sobre cómo llevamos nuestras vidas. Si hacemos que la vida se trate solo de nosotros mismos, elegimos ver todo a través de una lente de qué podemos obtener, en lugar de qué podemos devolver, pero intuitivamente sentimos que no estamos haciendo lo correcto. Nos sentimos indignos de ser verdaderamente amados, y entonces o intentamos hacer las paces con esto, o sucumbimos a la inseguridad y preferimos seguir oscureciendo la verdad. Pero si el amor se define como un dar incondicional, entonces el amor está a nuestro alrededor. Está en las estructuras que dejaron atrás nuestros ancestros y en la herencia de nuestros abuelos. Está en el cuidado que nuestros padres nos han dado y en las células que componen lo que somos. Está en las estructuras sociales y las redes de seguridad forjadas en leyes para protegernos. Está en el sol que brilla y en la belleza infinita que nos incluye a todos. Si elegimos ser lo que somos y ver nuestra vida por lo que realmente es, nos damos cuenta de que se trata de mucho más que solo nosotros mismos. Se trata de cuidar y hacer lo correcto,
de devolver y utilizar nuestra comprensión para combatir la ignorancia. Se trata de confiar en nuestra capacidad para lograrlo, de confiar en nuestro verdadero ser y dejarnos guiar por nuestra intuición, esa que distingue el bien del mal, no importa los desafíos que enfrentemos. Cuando el corazón nos guía con la razón de su lado, los problemas imaginarios se desvanecen. Detrás de todo hay una razón lógica que podemos hallar si elegimos seguir la curiosidad en lugar del miedo. No tenemos por qué sentir arrepentimiento o culpa cuando sabemos que nuestras intenciones son puras y que hicimos lo mejor posible con el conocimiento que teníamos en ese momento. Pero todo comienza con una elección, entre la farsa o la honestidad, entre la escasez fabricada o la abundancia de la realidad. Entre hacer que la vida gire solo sobre nosotros o comprender que no se trata de ti. Es una elección que te corresponde hacer. El mundo puede parecer un lugar frío y oscuro cuando este conocimiento nos hace reconocer los motivos egoístas tras las acciones de la gente y cómo eso hace que los movimientos idealistas se dispersen y colapsen. Pero con este entendimiento, aquellos que deciden que la vida no se trata solo de ellos mismos pueden buscarse y confiar los unos en los otros. Este documental ilustra que todos tenemos esta opción, pero requerirá un movimiento global donde quienes realmente se preocupan actúen, se organicen y se unan para llevar a cabo un cambio real.